Este es el Renault FT-17, el tanque revolucionario de la Primera Guerra Mundial. Fue un tanque ligero francés, el cual fue desarrollado durante la Primera Guerra Mundial. Es considerado el primer tanque moderno, ya por su cabina giratoria, su motor trasero y su cabina delantera. Fue diseñado por Louis Renault, adoptado por el ejército francés en 1917. Sus características claves son su torreta giratoria, la tripulación de 2 personas, el artillero y el conductor, y su velocidad era de 7 km por hora, blindaje de 2 milímetros. También Francia lo usó masivamente para la Guerra Mundial, construyendo más de 3.500 unidades. En 1870 se crearon los primeros planos del Zeppelin, en 1900 fue el primer viaje exitoso aéreo y en 1937 se produjo un incendio, lo que hizo que ya no fuera tan popular el Zeppelin. Y en la Primera Guerra Mundial fue muy innovador porque fue un medio de transporte. El submarino U-Boot de tipo 21 fue un modelo alemán principalmente utilizado para manejarse bajo el agua. Podía sumergirse 17 nudos y tenía un motor electrónico y se movía a gran velocidad. Tenía 6 lanzatorpedos y aunque la gran mayoría no se llegaron a utilizar en la guerra, fueron un modelo para los submarinos modernos por la gran tecnología que tenía para su época. El Zeppelin en la Guerra Mundial era un globo grande de una estructura rígida que servía pues para atacar y para los bombardeos. Era dirigido por los alemanes y ya. Bueno, entonces les voy a hablar del camión Liberty en la Primera Guerra Mundial. El camión Liberty fue un vehículo militar diseñado producido en la USA durante la Primera Guerra Mundial. Un componente como el esfuerzo bélico estadounidense y jugó un papel importante en el apoyo logístico y táctico de las fuerzas aliadas. El diseño y características de este vehículo es que fue diseñado para ser robusto, versátil y fácil de mantener. Tenía una capacidad de hasta 3 toneladas y está equipado con un motor de 4 cilindros que le permitía alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora. Su diseño simple y resistente lo hizo ideal para operar terrenos difíciles y condiciones climáticas adversas. El camión Liberty se utilizó para variedad de tareas, incluyendo transporte de tropas y suministros, evacuación de heridos, transporte de equipo y municiones y apoyo logístico en lemas de combate. La Visker es una ametralladora de calibre de 7,70 milímetros, enfriada por agua y producida por la compañía Visker. Fabricada originalmente para el Gerato británico a comienzos del siglo XX. El camión Liberty fue desarrollado por Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial en 1917. Fue diseñado por el Ejército de Estados Unidos. Era un camión de 3 a 5 toneladas utilizado principalmente para transportar suministros, municiones, tropas y equipo militar. El Liberty marcó un antes y un después en la logística militar. Fue el primer camión estandarizado del ejército estadounidense. Se convirtió en el primer camión estandarizado del ejército de todos los Estados Unidos y más de 9.000 unidades se produjeron entre 1917 y 1919. Bueno, un cañón es un arma de fuego y también es de pequeño tamaño. También es usada para lanzar confeti, humo y llamaradas. ¿Quién fue el que creó el cañón? El cañón en sí no fue nadie el que lo creó y fue en China en el siglo XIII. Lo usan también para lanzar con fuerza y para lanzar desde la distancia. También fueron llegados al mundo islámico y en Europa por las invasiones de los mongolas y en Europa fueron los primeros cañones que llegaron a Europa fue en 1320 al 1350. La artillería Schneider 75 milímetros fue un arma muy importante en la primera mitad del siglo XX y más que todo en la Primera Guerra Mundial. Su nombre completo era Canon de Schneider 75 milímetros o también conocido como Canon de 75. Su origen fue Francia, su país de origen era Francia.
Su diseño fue diseñado a finales del siglo XIX. Su fabricante fue una empresa de artillería francesa que se llamaba Schneider Edzie. Su año de introducción fue en 1897 y de ahí en adelante se fue como evolucionando para que fuera mejor la máquina. Su uso histórico fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial y también en la Guerra Civil de España y en otros 20 países adicionales. Pesaba 1.140 kilogramos en su posición de guerra, podía lanzar de 15 a 20 cañones por minuto. Fue muy importante en ese tiempo porque se convirtió en un símbolo de poder en la artillería francesa. Este fue creado a finales del siglo XIX, se metió en la mitad del siglo XX para la Primera, Segunda Guerra Mundial y también Guerra de España en la civilización. En 1897 se puso en varios países y ahí fueron como sumando y agregándole más cosas y se podían poner de a 5 o 10 cañones y se tiraban por minuto. Pesaba 1.140 toneladas a la hora de ponerlo en guerra. Lo creó la empresa Schneider y ya. Bueno, el castillo Gallipoli, en italiano Castige di Gallipoli, fue creado principalmente para proteger el puerto de Gallipoli en la ciudad de Apulia, ya que tenía un sitio muy estratégico clave, ya que estaba ubicado en la clave del comercio y la defensa marítima. Fue creado por los bizantinos, también fue creado probablemente, ya que no es seguro, en 1201 a 1300. Primero fue gobernado por los angevinos y más tarde por los aragoneses. Su uso actual en este momento es muy importante, ya que es público, entonces hay visitas educativas, hay eventos culturales y actividades turísticas, ya que pues es público. Y su importancia cultural es que fue un gran ejemplo de arquitectura medieval por los militares y representa siglos de historia de dominación extranjera en el sur de Italia, en el Mediterráneo. La Sbarlos era una ametralladora de cerrojo retardado, fue diseñada por Andrés Wilhelm, tenía una capacidad de tiros aproximadamente 400 o 580 disparos por minuto. Fue adoptada por el ejército austrohúngaro en 1907. La Starboard, la ametralladora, tenía un sistema de cerrojo retardado que tenía un mantenimiento cuidadoso y era sensible a la suciedad. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania le dio al Imperio Otomano Obuses-Krupp, que era un armamento de artillería muy potente. Su función fue reforzar al Imperio Otomano, que tenían armamento antiguo. Obuses-Krupp les ayudaron mucho para poder resistir más tiempo contra sus aliados. Aunque perdieron la guerra, esto demostró mucho la fuerte alianza que había entre el Imperio Otomano y Alemania. Los Obuses-Krupp, inventados en el siglo XIX, aproximadamente en 1914 y 1918, especialmente para el Imperio Alemán. Fue inventado por la familia Krupp y en la década de 1910 la familia Krupp inventaba diferentes tipos de artillería y una de las más conocidas fue el Big Bertha. Fue un mortero de 42 centímetros que utilizaba balas explosivas. La ametralladora Viking era un icono de la Primera Guerra Mundial. Era una ametralladora británica de calibre 303, 7.7 milímetros, refrigerada por agua, conocida por su precisión y capacidad de fuego. Su diseño rugoso y mecanismo de retroceso corto la hacían fiable, aunque su peso limitaba en cuanto a la movilidad. El cañón Big Bertha fue diseñado en 1914 en Bélgica, diseñado para demoler diversas estructuras y fortalezas. No pudo cambiar radicalmente el curso de la guerra. El cañón Big Bertha fue propiedad de Krupp. Bertha Krupp se popularizó por los medios aliados, se convirtió en sinónimo de artillería pesada en Alemania. También apareció en algunas historias, documentales o libros. También fue usada en la frente oriental
notablemente en Kaunas en 1915. El cañón Bigberta fue creado en 1912 y se utilizó en la Primera Guerra Mundial en 1914. Fue creado por la empresa Krupp, específicamente por Berta Krupp, que fue dueña de esta empresa. Este cañón fue utilizado principalmente para destruir fortalezas enemigas y principalmente servía solo para destruir eso. El cañón Bigberta era débil contra enemigos pequeños, pero fuerte contra enemigos grandes. Usaba municiones explosivas para tumbar estas fortificaciones. Muchas veces estas cargas explosivas se podían dentro del cañón volviendo explosivo. El cañón Bigberta era supremamente pesado, por eso se tenía que trasladar parte por parte por medio de tren o por medio de cañón y se tenía que armar específicamente el territorio enemigo para poder utilizarlo. Pero el problema de esto es que aparte de que se demoraba mucho en armarse y en cargar la munición, era supremamente frágil a ataques aéreos, ataques enemigos mientras estaba en proceso de armado. Lo que lo volvía muy inútil, lo volvió muy inútil seguido la guerra, porque la guerra fue evolucionando y ya no se utilizaban tanto las armas grandes, sino que se utilizaban armas pequeñas y se utilizaba sobre todo ataques aéreos. Así que el cañón Bigberta fue una gran invención en su inicio, pero terminó siendo completamente inútil para lo que sí era. El cañón Bigberta. El cañón Bigberta fue creado en 1912, pero fue utilizado en 1914. Su nombre proviene de la fundadora de la empresa, Berta Krupp, la cual fue la que creó el cañón. El cañón tenía muy buenas características como derrumbar fortalezas de concreto y más, pero igualmente tenía características malas, como que era muy difícil de llevar a las partes, ya que se tenía que llevar cada pieza en tren, y el armado del cañón duraba un día o hasta más, y la recarga del cañón era de 1 a 8 minutos, y en ese tiempo el enemigo aprovechaba para atacar. Otro cambio que hubo fue en la guerra, ya que en la guerra se empezaron a utilizar armas más pequeñas y más ligeras, haciendo obsoleto al cañón, al Gran Berta. Otra cosa fue la mejora en la artillería enemiga, ya que en el tiempo que se recargaba el cañón fue utilizado para contraatacar. Le voy a hablar del Zeppelin. El Zeppelin es un gigante de otro tiempo. A principios del siglo XIX, a finales del año 2000, un tipo llamado Ferdinand von Zeppelin tuvo la maravillosa idea de crear el Zeppelin, un globo gigante, pero con una estructura muy rígida por dentro. Los aviones de hoy en día, sino eran lentos y bonitos. La función del Zeppelin era el transporte a larga distancia tanto de pasajeros como de carga. Era el medio de transporte de lujo para cruzar continentes y también una forma fácil para llevar la mercancía. El impacto terminó abruptamente con la tragedia de Hindenburg en 1937 y también por el avance de los aviones. Y hoy les vengo a hablar del Zeppelin del LZ-38. ¿Qué es? El Zeppelin es un dirigible rígido que flotaba mediante el uso de gases ligeros como lo son el helio y el nitrógeno. ¿Quién lo creó? Lo creó Ferdinand von Zeppelin a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Fue utilizado principalmente para transportar gente y en su tiempo para el uso militarmente. ¿Quién fue Ferdinand von Zeppelin? Fue un conde e ingeniero alemán que creó los dirigibles más conocidos por su apellido, los Zeppelin. Nació en 1838 y falleció en 1917, un año después de la construcción del Z-38, que fue construido en 1916. ¿Qué fue el Z-38? El Z-38 fue un Zeppelin creado en 1916 y destruido en 1919 por un error en un viaje hacia Reino Unido. Fue utilizado para el transporte de tropas y bombardeo en zonas enemigas como lo son los territorios británicos y franceses, pero se vio muy limitado el uso de él porque la tecnología antiaérea de esos tiempos empezó a subir y la verdad ya era difícil usarlo. ¿Por qué se metió Alemania a la guerra? Ya llevaban rivalidades las grandes potencias, porque por territorio, entre ellas eran Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia, que pronto se retiraría. Rusia se retiró porque entraron en revolución. Y lo que estalló el inicio de la Gran Guerra fue el asesinato del duque Francisco Hernando.
Alemania se metió por el lado de Austria-Hungría y para beneficiarse se salió de la guerra porque fue militarmente vencido por Estados Unidos y Gran Bretaña. Y hoy les vengo a presentar el cañón Skoa. El cañón Skoa fue una poderosa pieza de artillería pesada fabricada por la empresa Skoa Works del Imperio Austrohúngaro. Se hizo famoso durante la Primera Guerra Mundial, especialmente el modelo de 305 milímetros de diámetro, utilizada para destruir fortificaciones en Bélgica y Francia. Su potencia marcó un cambio en la guerra de asedio y también durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania reutilizó y produjo modelos Skoa tras ocupar Checoslovaquia. Estos cañones destacaron por su gran capacidad destructiva y contribuyeron a transformar la guerra hacia un enfoque más moderno y móvil. Para exponer sobre la ametralladora Sbarlus, la ametralladora Sbarlus M1907/12 fue utilizada en la Primera Guerra Mundial, diseñada por Andreas Wilhelm Sbarlus y fabricada por la fábrica de armas Ster-Mannlicher, Australia. Esta fue producida a principios del siglo XX y dispuesta al ejército austrohúngaro. Esta también fue una pistola empleada por otros países como Alemania y Australia y tenía un calibre preciso de 8x50 mmR. Y pues como cualquier otra arma normal tenía fallos. Esta era sensible al polvo y a la suciedad, ya que esto afectaba un poco su funcionamiento. Pero a pesar de eso, la siguieron usando. Y también era un arma voluminosa y pesada. Al ser pesada, afectaba un poco su transporte a las batallas, pero aún así la transportaban para poder usarlas. Y pues fue una de las armas más utilizadas en la Primera Guerra Mundial. Hoy voy a hablar sobre el avión Fokker DR-1. Este avión era un caza alemán construido por la compañía de Anthony Fokker. Este trabajaba para el ejército alemán, aunque fuera neerlandés, que era un país neutral con respecto a la guerra. También pilotó uno de esos prototipos en el frente de batalla. Él se inspiró a partir de uno de los aviones británicos que había caído en territorio alemán. Era un triplano, lo cual hacía que fuera y que tuviera una ventaja significativa. El avión que él creó tenía mucha habilidad para los combates rápidos y cerrados. También era bueno en maniobrabilidad. En junio de 1917 se empezaron los planos y el 1 de julio de ese mismo año ya había salido a la luz. Las pruebas de vuelo salieron perfectamente bien, no hubo ningún accidente. Y pues bueno, en esa época Alemania, Francia y Gran Bretaña estaban peleando por tener el mejor avión, los mejores aviones para la guerra. Entre las cosas que buscaban eran la rapidez de fabricación, la maniobrabilidad y también el armamento. Sobre el armamento, este avión tenía dos ametralladoras LMG 815 y bueno, el más representativo de estos aviones era el Barón Rojo. Este avión fue manejado por uno de los más buenos pilotos de la época, el cual decía que le parecía muy bueno ese avión. Él lideró a bastantes aviones del mismo tipo y derrumbó a los otros aviones enemigos. Fallos. Era inestable en pilotos inexpertos, ya que solo tenía un control vertical, el cual era el timón. Y también tenía defectos en las alas, por lo cual cayeron varios de estos prototipos. Al final solo se hicieron 318 unidades. Realizó un tanque de batalla. La historia del tanque se remonta a la Primera Guerra Mundial, que surgió entre 1914 y 1918. Su nacimiento fue para romper el estancamiento por las trincheras. Sus principales funciones son destruir fortificaciones y proteger a los tripulantes.
y también moverse rápido por el campo. Tuvo un impacto significativo en la Primera Guerra Mundial, ya que rompió el destacamento por las trincheras y forzó el desarrollo de las armas antitanques. Les vengo a hablar sobre el cañón Schneider de 75 milímetros. Este cañón fue uno de los más importantes de la Primera Guerra Mundial, ya que se destacó por su versatilidad, movilidad y pues el disparo. Las características de ese son el calibre de 75 milímetros, el alcance máximo de 7.600 metros y pues también se desempeña porque da de a 15 a 20 disparos por minuto. El uso de la guerra pues, fue uno de los más importantes, ya que estuvo en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Y pues las ventajas son la precisión, la movilidad y la versatilidad de este. En resumen, el cañón Schneider de 75 milímetros fue uno de los mejores en la Primera Guerra Mundial, ya que se destaca mucho pues, por su papel destacado en esta guerra. Hoy voy a exponer sobre el Lobos-Krupp. El Lobos-Krupp fue una familia de artillería prusiana utilizada por distintos ejércitos del mundo, principalmente en Alemania. Inicialmente, Krupp solo vendía a Prusia estos cañones con un sistema de retrocarga, pero en ese caso en 1888 empezó a repartir todos sus cañones a casi todo el mundo. Por ejemplo, Bélgica, Rumania, Bulgaria, Finlandia, Polonia, Lituania, Estonia y Letonia, incluida Argentina. Cuando en 1987 apareció el cañón francés de tiro rápido de 75 milímetros, Krupp le hizo un nuevo diseño con 77 milímetros que benefició harto la Primera Guerra Mundial y era la pieza de artillería de campaña más antigua del mundo en el inventario alemán a comienzos de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Yo les vengo a hablar sobre uno de los inventos más importantes de la artillería pesada en el siglo XX, el cañón Schneider de 75 milímetros. Este cañón fue fabricado por la empresa Schneider en Francia, una compañía que se especializaba en armas pesadas durante la primera mitad del siglo XX. El cañón Schneider tenía un calibre de 75 milímetros y pesaba entre 1100 y 1300 kilómetros, dependiendo del modelo. Su alcance máximo era de hasta 11 kilómetros y podía disparar de 15 a 20 proyectiles por minuto. Gracias a un avanzado sistema de retroceso hidráulico con resorte. Eso significaba que no se necesitaba volver a su posición para disparar múltiples veces, lo cual aumentaba mucho su velocidad de fuego. Este cañón usaba diferentes tipos de proyectiles como perforantes, explosivos de alto poder y proyectiles de humo o iluminación. El cañón Schneider fue utilizado por varios países como Francia, Polonia, Yugoslavia, España y Finlandia. Participó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como también en conflictos regionales como la Guerra Civil de Española. Sin embargo, con el avance de la tecnología militar, este cañón fue quedando obsoleto. Su alcance limitado en comparación con modelos más nuevos. Sin embargo, con el avance de la tecnología militar, este cañón fue quedando obsoleto. Tenía un alcance limitado en comparación con modelos más nuevos y no ofrecía protección frente a ataques aéreos y tanques modernos. En resumen, el cañón Schneider de 75 milímetros fue una pieza clave en la historia de la artillería. Su diseño innovador, su eficiencia y su impacto en los campos de batalla lo convirtieron en un verdadero símbolo de armas en el siglo XX. El camión Liberty B se empezó a producir en enero de 1918 tras la necesidad de conseguir un vehículo que fuera fácil de producir, económico y además de eso pudiera transportar soldados y suministros, muy fácil. Fue producido en colaboración con varias marcas como General Motors, Dodge y Ford y con la vigilancia del ejército de Estados Unidos. Estados Unidos era un país con bastante poder económico, entonces se pudieron producir alrededor de 9.500 vehículos, que 7.600 fueron de uso militar. Este vehículo podría cargar 3 toneladas, tenía 52 caballos de fuerza. También la velocidad máxima de este era 24 kilómetros por hora, no andaba muy rápido.
y muchas de sus piezas eran intercambiables, por lo que eran bastante útil a la hora de repararlo en el campo de batalla. Este vehículo tuvo una tasa de falla bastante baja, por lo que el diseño se estandarizó en todo el país, siendo un modelo para vehículos militares también modernos de ahora. Este invento fue un símbolo de la importancia y de la innovación y del poder industrial del país, dejando una marca y una inspiración para otros vehículos como el Jeep y el camión GMC CCKW. Les voy a hablar sobre el avión Fokker DR-1. Fue creado por Reinforce Plaza en 1917. Su primer vuelo fue en julio de este mismo año. Fue uno de los aviones más famosos de la Primera Guerra Mundial y fue retirado en 1918. El Fokker DR-1 era muy maniobrable gracias a sus 3 alas, aunque no era muy rápido. El Barón Rojo, Manfred van Richthofen, fue el piloto más famoso de la Primera Guerra Mundial. Voló el Fokker DR-1 y lo pintó completamente de rojo y lo llamó el Barón Rojo. También el piloto famoso murió en medio de un combate el 21 de abril de 1981 mientras piloteaba. Y hoy les vengo a hablar sobre el camión Liberty. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos necesitaba transportar soldados, armas y suministros de manera rápida y eficiente. Por eso en 1917 crearon el camión Liberty, el primer modelo militar estandarizado del país hasta el momento. Cada compañía fabricaba sus propios camiones, lo que complicaba mucho las reparaciones y el envío de repuestos. Y el Liberty vino a resolver eso. El Mark I. El Mark I fue un vehículo, un carro tanque de combate diseñado sobre orugas por el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y el primer tanque del mundo. El Mark entró en servicio en agosto de 1916, pero fue empleado en combate por primera vez en la mañana del 15 de septiembre de 1916. En la batalla del Flers-Courcelette, parte de la batalla Somme. Nacido de la necesidad de romper el dominio de las trincheras y las ametralladoras en el campo de batalla del frente occidental, capturar posiciones enemigas fortificadas, fue considerado exitoso y resistir impactos de armas ligeras. Fue considerado exitoso en muchos aspectos, pero padeció múltiples problemas debido a sus primitivas características. La fortificación de Gallipoli. Esta fue una batalla de Gallipoli que se dio entre enero de 1915 y terminó en enero de 1916. Esta primera guerra fue la iniciativa de la Primera Guerra Mundial y fue en el lugar de la península turca de Gallipoli. En esta guerra se pelearon Francia con Reino Unido contra los otomanos y pues al final terminaron ganando los otomanos. El cañón Skoda 305 mm fue un obús producido por Skoda Works. Fue utilizado por el ejército húngaro durante la Primera Guerra Mundial y por Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El cañón Skoda fue utilizado en la Primera Guerra Mundial en el frente oriental, occidental, italiano y serbio. En la Segunda Guerra Mundial fue utilizado por Alemania nazi en la invasión de Polonia, Francia y la Unión Soviética. El tanque ligero M1917 es una copia de Renault FT17 francés. Se produjeron 950 unidades antes de la Primera Guerra Mundial, pero no participaron en la guerra. Se utilizaron en la década de 1920 para el enfrentamiento y mantenimiento del orden. Características, pues es un diseño parecido al de Renault, el de Francia. Armamento, algunos están equipados con cañones de 37 milímetros, mientras que otros tenían metralladoras. Tripulantes, 2 personas, el conductor y el artillero. Te vengo a exponer sobre la ametralladora Vickers.
La ametralladora Vickers es una ametralladora británica que fue utilizada desde el año 1912 hasta el año 1968. Esta fue utilizada en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra del Chaco. Esta fue diseñada por la compañía Vickers con el objetivo de funcionar para el ejército británico. Esta era de calibre 7.70 milímetros. Tenía un total de 450 disparos por minuto y fue crucial para las operaciones en las guerras ya mencionadas por parte del Reino Unido. Esta ametralladora era enfriada por agua, cosa que pues ayudaba a que no se sobrecalentara, porque pues un problema que tienden a tener las ametralladoras es el sobrecalentamiento, lo que impide su uso correcto. Al ser enfriada por agua era muy efectivo. También pesaba alrededor de un total de 18 kilogramos su cuerpo total, su trípode pesaba 23 kilogramos y el agua que la enfriaba tendría a pesar 4,1 kilogramos. Ahora, ¿qué más? Su cañón tenía una longitud total de 720 milímetros. Su longitud era de 1.155 milímetros y eso creo que sería todo. Muy interesante la